Perfecto. Muy buenas noches, mi estimada. Un gusto poder saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, espero que tengan un excelente día y pues básicamente agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo por la invitación. Pues como bien comentaban el día de hoy, vamos a ver algunas generalidades de este problema que es muy frecuente para nosotros en la consulta, que es el acné, y vamos a ir desarrollando algunas cosas importantes que ustedes deben saber como estudiantes de pregrado. Muy bien, bueno, en estos momentos voy a compartir la presentación solamente para que me puedan corroborar nuevamente que sí se ve, sí se puede ver la pantalla. Perfecto, muy bien. Bueno, en primer lugar, como bien decía, muchas gracias por la presentación. Yo soy el doctor Diego Uriarte Mayorga, soy dermatólogo de la ciudad de La Paz. Actualmente trabajo en la ciudad de La Paz en mi práctica privada y pues básicamente el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de acné. Este es mi currículum breve, así que pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes y pues vamos a iniciar con esta charla. Bien, quiero comentar en esta primera diapositiva que no tengo ningún conflicto de interés con todas las empresas con las que trabajo actualmente en Bolivia y trabajo también en México, así que podemos dar inicio a esta charla. Dentro de mi disclosure, yo soy speaker de la marca Filorga Bolivia en Bolivia, de ISDIN, de la FAR y de SUIFAR, entonces básicamente no tengo ningún conflicto de interés al dar esta charla. Bien, comenzamos con algunas generalidades que son importantes y que nosotros debemos conocer. Cuando nosotros ingresamos a la universidad, nosotros tenemos un compendio de materias en la carrera de medicina y en las ciencias de la salud que nosotros debemos ir estudiando poco a poco. Cuando nosotros llegamos al tercer, al cuarto año, tomamos por lo general en la universidad, en la carrera de medicina, las distintas especialidades que se desglosan dentro de la medicina interna, por ejemplo, dentro del ámbito clínico. Uno de estos, pues básicamente es la dermatología. La dermatología se califica como una especialidad en muchos países y una subespecialidad en otros, ya que nosotros tenemos que estudiar básicamente distintos años de residencia médica para poder ejercer esta especialidad médica que se dedica a estudiar las enfermedades de la piel y sus anexos como el pelo y las uñas, y ahora que está de moda la dermatología cosmética, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la dermatología? A muchos que ya conocen este término, pues es una subespecialidad que se dedica a ver más de 3,000 enfermedades en la piel en conjunto con sus anexos. ¿Qué estudia? Pues básicamente el órgano más grande de la anatomía humana, que justamente es la piel. ¿Cuál es la importancia de esta rama médica? Pues básicamente, como ustedes entenderán, todas las ramas o especialidades y subespecialidades dentro de la medicina generan una importancia adecuada bajo este tipo de situaciones. Entonces, cuando ustedes están estudiando la dermatología, lo primero que nosotros debemos ser es observadores y a través de la situación de observar es conocer los parámetros clínicos más importantes al realizar un diagnóstico y generar una semiología adecuada para que usted pueda identificar los diferentes tipos, de dermatosis que se encuentran en un paciente que acude a una cita médica o, por ejemplo, que nosotros estamos estudiando. Bien, hablemos Doctor, básicamente. A ver, estamos en qué diapositiva estamos? se congeló. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿En qué diapositiva Sí, estamos? en acné con generalidad, en la carátula en realidad Ya, está en la opción. No, no presentó en realidad. Sí se ve toda la pantalla, pero con la opción con las ya, diapositivas pequeñas al costado y todo eso. perfecto. A ver, déjeme ver, estamos en la primera diapositiva. Pasamos la segunda diapositiva. ¿Sí se puede observar? No, no cambia, doctor. Ya, perfecto. Deme un Podría par de volver a segundos. presentar. Sí, Ahora sí, no hay. recién cambió. Ya, perfecto. Bueno, en este caso no sé si se puede ver la segunda diapositiva. Sí, ningún conflicto de interés.
Perfecto, muy bien. Continuamos. Entonces, bajo estos parámetros, como les mencionaba, soy speaker de estas marcas en Bolivia. Pues básicamente ya les había hecho un pequeño bosquejo de cuál es la importancia que tiene la dermatología en la vida de un estudiante de pregrado y pues básicamente qué es lo que nosotros ofrecemos dentro de la enseñanza de la dermatología a los estudiantes que están en pregrado, a los médicos internos, a los médicos generales y aquellos médicos residentes que se preparan para interactuar con nuestra especialidad. Entonces, básicamente comentarles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del término acné, que es en este caso el motivo de la reunión esta noche, pues básicamente considero que debemos tomar en cuenta algunas situaciones que son importantes. En primer lugar, tenemos que conocer que el acné es el motivo de consulta más frecuente a nivel mundial y a nivel nacional, tanto en la función pública como en la función privada en los 9 departamentos de Bolivia, para que ustedes conozcan. Entonces, cuando nosotros abordamos este problema de la piel, que es muy frecuente, pues nosotros tenemos que conocer cuál es la definición. Muchos les preguntarán en la casa, les preguntarán en el hospital, les preguntarán sus docentes. ¿El acné es un problema de la piel que tiene cura? Entonces nosotros nos vamos preguntando en primer lugar esa situación. Luego tenemos que ir conociendo a lo largo de la historia cuáles son las definiciones o cómo se conoce comúnmente este problema o cómo se llama en la literatura, ya que nosotros estudiamos desde las literaturas más viejas hasta los artículos que se publican hoy por hoy en inglés, entonces nosotros tenemos que conocer cuál es la sinonimia que se presentan en este tipo de pacientes. Obviamente, otro punto que es muy importante son las áreas anatómicas afectadas. Ustedes saben que cuando nosotros observamos a un paciente enfermo de la piel, describimos las dermatosis, que ese, bueno, es otro tema importante en semiología dermatológica, pero nosotros dividimos anatómicamente la piel en cabeza, tronco y extremidades. Y cuando estamos describiendo una dermatosis, nosotros nos estamos refiriendo a un área que es mayormente afectada, donde podemos identificar las lesiones elementales como las primarias y las secundarias que podemos identificar en piel. Entonces, dentro de este gráfico que yo les presento, podemos determinar en términos breves qué es el acné. El acné básicamente es una condición, es una enfermedad inflamatoria crónica producida por justamente la retención de sebo de la unidad anatómica denominada pilosebácea. Esta unidad pilosebácea es la unidad que se encarga de generar el sebo y de generar los ácidos grasos libres que se producen bajo ciertos efectos causales o bajo ciertos factores predisponentes. Entonces, bajo esta situación, nosotros nos debemos enfocar en esta unidad anatómicamente y pues básicamente de ahí sale toda la fisiopatogenia del acné. Entonces, ahora sí, sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica que si bien no tiene cura, pero tiene control bajo los ciertos factores desencadenantes que producen este problema. Entonces, la definición, tomamos en cuenta para que sí lo tomen en la casa. Inflamación crónica de la unidad pilosebácea. No tiene cura y tiene control. Primero. Sinonimias. Se conoce como acné juvenil. Ustedes escucharán, mire, el paciente tiene 16 años y el acné es un problema que se da normalmente en este tipo de grupos etarios. Pues básicamente no es tan cierta esta situación, ¿no? El acné común, pues básicamente, disculpen por la doble N, en este aspecto, el acné común que nosotros conocemos, básicamente el que afecta la cara, el tronco, en la cara anterior y en la cara posterior, y el acné polimorfo, que es un término que nosotros describimos al realizar una historia clínica. Sin embargo, el acné polimorfo refiere que usted puede diagnosticar y observar en las lesiones dermatológicas semiológicas, desde comedones, que son los famosos puntos negros o los puntos blancos, hasta lesiones un poco más inflamatorias como pápulas, pústulas, nódulos y quistes. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de un acné de tipo polimorfo. Hablábamos de las áreas anatómicas afectadas y tenemos la cabeza dentro de las dermatosis, principalmente la cara, casi en un 90%,
donde tenemos afectadas las zonas seborreicas, como la frente, la nariz, el mentón y en este caso la zona de las mejillas. En el tronco tenemos pues básicamente el tercio superior. En la cara posterior del tronco también tenemos el tercio superior, que es lo que nosotros en inglés conocemos como el término bacné. Básicamente, este tipo de acnés, pues básicamente no se tienen que dar en el 100% de los casos en todas las zonas anatómicas afectadas. Pueden haber personas o pacientes que contengan acné a nivel de la cara o pueden haber acnés solamente en el tronco, en la cara anterior o en la cara posterior. O, por ejemplo, los acnés que pueden comprometer todas estas áreas anatómicas. Entonces, un poco de epidemiología. Cuando hablamos de esta condición inflamatoria crónica, sabemos que esta tiene una distribución universal, es decir, lo tenemos en todos los continentes. Es uno de los motivos de consulta más frecuente y yo he detectado bajo mi práctica privada, voy trabajando acá más de 16 meses en el país, pues básicamente que el 92% de los pacientes que acuden conmigo, varones, mujeres, desde los 8 años de edad, que me ha tocado detectar este tipo de casos, hasta pacientes mayores de 70 que cursan con acnés de tipo adultos, ¿no? Si bien la literatura nos dice que afecta mayormente a los adolescentes en un 74%, este predomina ligeramente en algunos varones, pues básicamente los cambios hormonales nos dirían que predomina mayormente en mujeres, pero bajo estas situaciones la literatura nos contradice y nos comentan que 76% de los varones predominan en los casos desde los motivos de consulta más frecuentes como manchas, dermatitis de tipo atópicas, urticarias u otras consultas que son muy frecuentes. Pues bueno, cuando hablamos de la etiopatogenia ya conocemos un poco sobre las definiciones, conocemos un poquito sobre la epidemiología, que es muy sencilla. Pero básicamente cuando tomamos en cuenta los parámetros más importantes de la etiopatogenia de esta enfermedad, por la cual no es curable, determinamos que dentro de las características de herencia, ustedes recordarán que cuando llevaban genética, llevaban los patrones de herencia mendeliana. Entonces, bajo esta cuestión, nosotros tenemos dos parámetros importantes donde decimos que el acné es una condición inflamatoria que sí tiene una base herencial de tipo autosómica dominante. Entonces, esta herencia de tipo autosómica dominante con una base poligénica hace que el paciente pues no pueda cursar con una cura en relación a esta condición. Entonces, tomamos en cuenta cuáles son los 4 factores que quiero que se lleven a la casa. Es decir, cuáles son los principales aspectos de la etiopatogenia del desarrollo del acné. Sabemos que hay una queratinización folicular anormal en la unidad pilosebácea. Tenemos una secreción sebácea que justamente es el sebo, la grasa, que está aumentada bajo la formación de esta queratinización. Hay una colonización bacteriana donde existen bacterias, por ejemplo, como estafilococo, que vive, ustedes saben que es una bacteria gram positiva, que según la morfología es un coco, entonces esta colonización bacteriana se agrupa junto con otros microorganismos como Demodex, por ejemplo, o Malassezia, que forman parte de la microbiota en la piel. Y aparte de esto tenemos la colonización bacteriana de nuestro principal actor, que es el Propionobacterium antes, llamado, y ahora se llama Cutibacterium acnes, que es la bacteria que produce toda la etiopatogenia del acné, y a la vez se produce justamente una inflamación local. Entonces, queratinización, secreción, colonización e inflamación local son el producto de esta condición inflamatoria. Bien, continuamos. Dentro de la etiopatogenia se ha hablado muchísimo sobre los factores predisponentes que pueden empeorar este cuadro. Estudios recientes hablan de la relación entre la dieta y el acné. Y ustedes me preguntarán, ¿realmente la dieta afecta esta condición? Y la respuesta es que los últimos artículos que se han publicado en diferentes journals con un buen factor de impacto nos dicen que sí. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que cursamos con una dieta alta en índices glucémicos a base de carbohidratos y, por ejemplo, grasas saturadas, podemos generar en esta situación
un empeoramiento o brotes inflamatorios que puedan empeorar el cuadro de un acné. Es por eso que siempre a los pacientes nosotros, los dermatólogos, les recomendamos que tengan una dieta regular, no privarse de ningún alimento, consumo de fibra, ácidos grasos en este caso, y en algunos casos les estamos recomendando el uso de los probióticos que generan una mejoría en esta condición. Como ustedes sabrán, los probióticos forman parte de la microbiota a nivel gastrointestinal normal, pero existen probióticos sintéticos que nosotros tenemos acá en Bolivia de tipo orales que vienen en presentación en cápsulas y en sobres, que de alguna forma contribuyen a que bajo el tratamiento que nosotros le estemos dando al paciente, pues básicamente puede regular. Sin embargo, nosotros no les prohibimos nada de comer a los pacientes, sin embargo, les pedimos que no exageren más de 2 a 3 veces a la semana con estos alimentos altos en índices glucémicos. Acá les presento un artículo que lo he publicado en una revista de buen impacto, que es la Revista Mexicana de Dermatología, y es un artículo publicado el año 2020, donde mencionamos nosotros, junto con la doctora Bertalicia Gómez González, quien es cirujana dermatóloga de México, la utilidad de los probióticos en dermatología. Entonces, ustedes pueden descargar este artículo, está totalmente libre, no tiene pago y pueden, en este caso, poner en el buscador Uriarte Mayorga, probióticos, revista de dermatología mexicana, y pueden ver cuáles son los beneficios que proporcionan los probióticos en esta pequeña carta al editor que nosotros publicamos el año pasado, haciendo énfasis en que yo, por mi parte, estoy estudiando los probióticos y hemos tenido muy buenos resultados utilizando este medicamento que es la Multiflora, que es de Laboratorios Megalabs, 2 veces al día en conjunto con el tratamiento que nosotros otorgamos para el tipo de acné, y hemos visto mejorías muy francas a partir de esta situación. Comentarles que los probióticos en tópicos están en desarrollo en algunos continentes, entonces esperemos que pronto podamos tener este tipo de tratamientos para poder mejorar el aspecto de esta condición, ¿no? Bien, continuamos con la etiopatogenia, que considero que es un pilar fundamental. Comentamos y decimos lo siguiente: doctor, vienen a mi consulta, mi hijo tiene 12 años y está empezando con los granitos. Doctor, mi hija tiene 14 años y está con unos granos terribles por la edad. Los papás o la familia siempre piensa que este es un problema netamente de la adolescencia y que después de los 18 años se resolverá. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes analizan a profundidad en la pubertad, las hormonas andrógenas, ¿dónde se forman? Se forman en una glándula anatómica que es la glándula suprarrenal. Entonces, estas hormonas andrógenas empiezan a tener una mayor actividad en la situación de pubertad. Entonces, esto produce a nivel de la piel que haya una hiperkeratosis de la pared y justamente del poro folicular. Y esto genera a la vez los famosos o fastidiosos puntos negros y puntos blancos que nosotros conocemos como poros abiertos, poros cerrados, o por ejemplo conocemos como espinillas. Y esta es la lesión inicial que da pie a este problema, que es el famoso comedón, ¿no? Entonces el comedón simplemente es una lesión elemental inicial del acné que contiene estas sustancias como queratina, que son proteínas, contiene sebo, contiene restos celulares y bacterias. Como les había mencionado, ahí tienen estafilococo, tienen demodex y tienen malacesia, que son microorganismos que se pegan al comedón y forman esta lesión inicial. Entonces, sabemos que de estas bacterias o de estos microorganismos, por el momento no está muy esclarecida la participación de ellas dentro de la fisiopatogenia, pero sí sabemos que el Propionobacterium acnes o Cutibacterium acnes, como se conoce en la actualidad, aumenta la producción de triglicéridos que genera el sebo en esta cuestión de la unidad pilosebácea. Entonces, bajo esa situación, aumentan los ácidos grasos libres a partir de la actividad de la bacteria. Esto genera un efecto local, irritante e inflamatorio bajo la cascada inflamatoria y la liberación de citocinas. Se activan los receptores específicos que son los tipo TOL2, se liberan citocinas como los interferones y el factor de necrosis tumoral, se produce la inflamación y esta inflamación conlleva a la aparición de las lesiones.
que a continuación vamos a mencionar, que son las lesiones inflamatorias, producto de estos comedones y de la actividad de la bacteria. Bien, una vez que tenemos nosotros la producción de sebo aumentada, existen algunos ácidos específicos, como el ácido linoleico, que en realidad el ácido linoleico se encuentra en la piel, pero este disminuye en la fracción folicular por un proceso, un mecanismo que se llama dilución. Entonces esto genera que se forme, la hiperkeratosis y el decremento de la función de barrera en piel, que es un sistema de tipo inmunológico, no se olviden que es innato porque es una primera barrera. Entonces las cifras de este ácido disminuyen y eso genera a la vez un efecto de tipo proinflamatorio. Bajo esta cuestión, todos estos factores que nosotros hemos mencionado, como la secreción de ácidos grasos libres, la disminución de ácido linoleico, la producción, en este caso, de la actividad que tiene el Propionibacterium acnes, son factores que favorecen este proceso que se llama la comedogénesis. Entonces, la comedogénesis es la formación de estos comedones como lesiones iniciales, y esto también genera una cornificación de tipo anormal. Esto genera un aumento de ácidos grasos libres, donde tenemos al escualeno oxidado, la disminución del ácido linoleico, el aumento de andrógenos por la producción de sebo, el aumento de citocinas, como ya mencionaba, citocinas de tipo interleucina 1, factor de necrosis tumoral, receptores de retinoides, que a continuación vamos a ver para qué sirven, y los mismos factores microbianos que disminuyen. Entonces, todo este conjunto de factores etiopatogénicos forman en este caso la conducta de esta condición de cómo se va transformando en un proceso inflamatorio. Ahora, ya sabemos cuál es la definición. Sabemos epidemiológicamente que es el motivo de consulta más frecuente en Bolivia. Sabemos la etiopatogenia, aunque a veces nos cuesta un poquito entender esta situación, ya que son situaciones que al principio son difíciles de entender de cómo actúa la misma bacteria, porque hay algunas cuestiones que todavía son desconocidas. Pero ahora, ustedes que van avanzando a la parte clínica, y yo, como médico dermatólogo, pues básicamente siempre estoy a favor de que el diagnóstico debe ser netamente clínico y nosotros debemos identificar antes de solicitar un examen adicional. Entonces, nosotros tomamos en cuenta este término que es la famosa semiología dermatológica. ¿El dermatólogo, el estudiante en dermatología es observador? Por supuesto que sí. Ustedes recordarán, si es que han leído sus libros de semiología, que existen las famosas lesiones elementales. Para no alargar esta situación, simplemente yo las clasifiqué en primarias y en secundarias. Dentro de las primarias son las lesiones primeramente que nosotros vamos a poder observar. Entonces, ¿cuáles serían las lesiones primarias que usted puede identificar cuando está viendo un paciente en consulta médica o cuando está estudiando un paciente de la piel? Ahí tienen el comedón, que son justamente los puntos negros que tendemos nosotros a retirarlos, puntos blancos también, o los poros famosos abiertos, las pápulas, que son estos granitos de color rojo, que los reventamos, las pústulas, que son colecciones justamente con pus o purulentas, que tienen la cabecita de color blanca y que normalmente tienen un fondo eritematoso, los nódulos, que ya son un poquito más profundos, y los quistes, que a veces ya son difíciles de retirar o pellizcar. Las lesiones secundarias se clasifican como escoriaciones, que son justamente lesiones que nosotros nos autoprovocamos. Nosotros vemos mucho un tipo de acné, que es un acné en psicodermatología junto con psiquiatría, que es el tipo de acné excoriado, donde el paciente siempre se está arrancando las lesiones. También puede llegar a generar ulceraciones y las famosas cicatrices, pues básicamente que son las lesiones que quedan después de tratar un acné y son otro motivo de consulta frecuente. Doctor, tengo cicatrices, me siento muy mal, entonces quiero un tratamiento, ¿no? Que son ya lesiones secundarias que nosotros debemos identificar como lesiones post-acné. Entonces, ya he podido determinar cuáles son las lesiones primarias, cuáles son las lesiones secundarias, cuáles son las lesiones elementales. ¿Cómo clasifico yo el acné bajo esta situación? Muy sencillo, para que ustedes tengan el conocimiento.
Nosotros debemos identificar según el tipo de lesiones que tengan. Hay pacientes que están llenos de espinillas, de puntos negros, entonces llamamos un acné comedogénico no inflamatorio porque son las lesiones que nosotros estamos observando. En algunos hospitales, bueno, no acá en Bolivia, en otras partes, nosotros tenemos unas cartillas donde identificamos y encerramos con un círculo la semiología de las lesiones, es decir, encerramos la topografía afectada y ponemos una X a las lesiones que nosotros estamos identificando. Esto es un ejercicio que hacemos mucho con los estudiantes de pregrado, los médicos internos y los residentes de dermatología. En el caso de las lesiones, también podemos determinar que sea un acné de tipo inflamatorio. Entonces, usted decide. No inflamatorio, por lo general, son los puntos negros, los comedones. Inflamatorio, cuando el paciente se queja, los granitos de color rojo, los granitos de color blanco, refiere que le duelen, le generan comezón. Entonces, ese es un acné inflamatorio. Se puede clasificar bajo el grado, definitivamente. Puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. El tamaño o el número de lesiones. Si tiene menos de 20 lesiones, si tiene entre 20 y 50, si tiene más de 50 lesiones, donde somos más exhaustivos. Hay un grupo de estudio que si ustedes quieren lo pueden justamente revisar, que es el estudio que realiza el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatólogos, que es el CILAD, a la sociedad a la que nosotros, los dermatólogos de Latinoamérica, pertenecemos, y el grupo de estudio Guilea, que en este caso nos clasifica también una serie de parámetros importantes que nosotros debemos conocer, donde vemos a pacientes de acné según la edad, por ejemplo, acnés infantiles, adolescentes o de la etapa adulta, la presentación, las lesiones predominantes, el grado de severidad y las formas especiales como los acnés hormonales, los acnés psicógenos, que nosotros los vemos con el tema de psiquiatría, y por ejemplo los acnés que tienen relación con otras entidades metabólicas como la obesidad, la hipertensión, y por ejemplo tienen una disregulación en el tema de resistencia a la insulina. Entonces, ahí nosotros también interactuamos de la mano con otras especialidades. Bien, ya hemos clasificado el acné, ya sabemos cómo identificar. Entonces, en el cuadro clínico, usted preguntará, ¿el inicio o la evolución del problema se inicia durante la adolescencia? Ya les decía, 92 a 94% de los casos, en la mayoría jóvenes, que inician desde la prepubertad, la pubertad precoz, 8, 9, 10 años, por lo general reconocemos pacientes de 12 a 13 años con este tipo de problemas. Afectación, usted ya tiene su pequeña hojita y pues básicamente puede determinar que en la cara, pues básicamente tiene la frente, la nariz y tiene el mentón. En algunos casos, pues tiene los lados laterales de la cara. Tronco, cara anterior y cara posterior en tercio superior de la espalda. Comedones. Los comedones se transforman bajo factores predisponentes que puedan generar estos procesos. Se transforman en las famosas pápulas y las pústulas. Y acá tienen algunas otras formas especiales, como el acné conglobata, que es un acné que realmente es muy difícil de tratar, un acné de tipo queloideo, que son estas cicatrices duras que se forman a partir de la sobreproducción de colágeno tipo 3, y el acné fulminante, que realmente los casos son muy, pero muy poco frecuentes, son pacientes que tienen lesiones a nivel de piel y clínicamente presentan alzas térmicas, malestar general, cefalea, y es motivo de internarlos. Es decir, el acné fulminante es una urgencia dermatológica. Ustedes saben que nosotros los dermatólogos no vemos muchas urgencias, pero sí, el acné fulminante sí se puede presentar en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que estén cursando con una fase de VIH-Sida. Entonces, sí hay que identificar e internar a estos pacientes a nivel hospitalario, ¿no? Hay otros síndromes que se pueden asociar, como el acné inverso. Se los dejo para tarea porque esto ya es un poco más de especialidad. El síndrome SAFO, que puede tener repercusión con algunas alteraciones sistémicas como a nivel articular o a nivel óseo. El síndrome PAPA y el acné neonatorum infantil, que puede aparecer desde los 3 meses de vida, y realmente estamos hablando de una casuística de un paciente recién nacido por cada 100,000. Realmente son casos muy, pero muy poco frecuentes.
Acnés androgenéticos, pues básicamente tenemos los acnés de tipo hormonales, una de las causas más frecuentes después de los 18 años en mujeres. Doctor, estoy con granitos, se me está cayendo el pelo, me están saliendo vellitos en algunas zonas de mi cuerpo, estoy con algunos cambios de humor. Entonces básicamente hablamos de un acné hormonal donde interconsultamos con ginecología obstetricia, solicitamos una ecografía ginecológica y un perfil hormonal a base de 10 hormonas específicas y determinamos un acné de tipo hormonal que es muy frecuente en nuestras señoritas bolivianas, en nuestras pacientes bolivianas. Acné escoriado, nosotros prácticamente lo manejamos con ansiolíticos junto con el psiquiatra porque es el paciente que se está destrozando la piel a través de autolesiones. Entonces nosotros tenemos que determinar un tratamiento para el paciente a nivel de piel, pero tiene que tener una asesoría psiquiátrica con el especialista. Dermatosis de tipo acneiformes, ahí por ejemplo tienen la rosácea, que es otro tema de conversación, que es una enfermedad inflamatoria igual crónica, pero esto es producida por un parásito que se llama Demodex. Tenemos algunas enfermedades muy poco frecuentes como los piodermas faciales, por ejemplo, que no los van a ver, básicamente son muy difíciles de poder diagnosticar, y las enfermedades de Morbihan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, retrocediendo un poquito, tenemos algunas formas especiales como el acné conglobata, queloideo, fulminans, acné inverso, síndromes como SAFO, PAPA, acné neonatal, acnés hormonales, excoriados, psicógenos, dermatosis acneiformes en diagnósticos diferenciales como la rosácea, piodermas, faciales y enfermedades de Morbihan. Entonces, si se dan cuenta, evidentemente muchos dirán que es muy fácil diagnosticar un acné, pero hay que tomar en cuenta las condiciones de una buena anamnesis y en este caso una buena semiología dermatológica para poder determinar que sí se trata de este proceso inflamatorio. Ya ustedes pueden ver cuáles son los diferentes diagnósticos diferenciales con los cuales nos podemos topar como estudiantes en los escenarios, como médicos internos y como médicos generales e incluso como residentes. Bien, en relación al diagnóstico, sabemos que esto se diagnostica en una sala de consultorio. Es importante realizar una anamnesis completa, antecedentes, personales patológicos, no personales, preguntarle al paciente, indagar sobre el cuadro evolutivo y las lesiones que presenta y si ha hecho tratamientos anteriormente. El examen físico, pues básicamente ustedes entenderán que el estándar de oro es la semiología dermatológica. Prácticamente nosotros podemos diagnosticar en un consultorio, como ahora está de moda diagnosticar por teledermatología. Esa es una ventaja que nosotros los dermatólogos tenemos al realizar una teleconsulta o una consulta presencial. En algunos casos pedimos exámenes complementarios cuando se trata de algún paciente que tiene una entidad asociada, exámenes paraclínicos como un hemograma, glucosa, exámenes renales como creatinina y urea, y ver en este caso cómo están los perfiles hepáticos y el perfil lipídico para ver cómo se encuentra el paciente metabólicamente. En algunas situaciones utilizamos las biopsias a través de un estudio histopatológico, pero realmente esto es cuando el diagnóstico es muy difícil y cuando básicamente tenemos la duda clínica, entonces solicitamos apoyo del dermatopatólogo. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito del tratamiento, que es algo que también les interesa. Me imagino que muchos han cursado o están cursando con este problema personalmente, tienen familiares tal vez que están cursando con este tema que es muy interesante y muy apasionante, pero pues comentarles que el tratamiento se basa en parámetros generales que nosotros mayormente concertamos. Yo lo manejo de esta forma y lo manejo así en consultorio. Cuando hablo con un paciente que tiene el diagnóstico de un acné, ya sea inflamatorio o no inflamatorio, le digo que las medidas de cuidado general son el éxito del tratamiento fuera de la prescripción médica que yo le voy a dar. ¿La dieta influye? Por supuesto que sí. Como les decía, yo a mis pacientes no les prohíbo ningún alimento, ya que no existe en las publicaciones que se han hecho algún alimento que estimule por sí solo el desencadenamiento de este problema de tipo acné. Entonces, nosotros simplemente les mencionamos al paciente que puede consumir todo lo que quiera, pero que tenga ciertos cuidados de no exagerar más de 2 a 3 veces a la semana con algunos alimentos. Se los sitúo en orden, ¿no? Tenemos en este caso
la comida rápida o la comida de la calle que nosotros conocemos como fast food. Luego tenemos los chocolates, tanto los chocolates light como los chocolates masticables, en este caso los chocolates que se pueden ingerir, que se pueden mascar, por así decirlo, la cocoa y los chocolates líquidos, las bebidas carbonatadas como las gaseosas, los jugos de caja sintéticos, ustedes ya conocen todas las marcas, no voy a mencionar ninguna en particular, los energizantes, la carne de cerdo, la carne de cordero, los carbohidratos como pan, papa, chuño, tunta, yuca, arroz, fideo, los pasteles, masitas, tortas, dulces, helados, galletas, los embutidos, los lácteos, normalmente les recomendamos que sean light o deslactosados, el alcohol, principalmente el vodka y el ron, que es lo que más azúcar tiene, el cigarrillo y pues básicamente los complejos vitamínicos como multivitaminas, el complejo B, y en este caso estamos hablando de los elementos proteicos que tomamos para ir al gimnasio. Entonces, prácticamente sí es una gran cantidad de alimentos que forman parte de nuestra dieta boliviana, pero que el paciente tiene que cumplir al pie de la letra si quiere ver resultados óptimos en su tratamiento. La situación psicosocial, pues básicamente las situaciones de estrés o los estados de ánimo, como el hecho de estar molesto, enojado, deprimido, triste, o como ustedes quieran llamar, pues básicamente afecta. Entonces, les pedimos a los pacientes que hagan actividades para disminuir los niveles de estrés, por consiguiente, disminuyen los niveles de grasa. Hablamos en este caso de hacer actividades como yoga, deporte, música, meditación, deporte, televisión, descanso, sobre todo 6 a 8 horas. Ustedes más que nadie saben que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda este tipo de medidas, ¿no? Y en dermatología y en el tratamiento de acné, pues no es la excepción. El uso de dermolimpiadores será acorde a que estos jabones especiales que se encuentran sobre todo en las farmacias y que actualmente también se están vendiendo en redes sociales, en internet, pues básicamente son darle una doble limpieza a los pacientes. Nosotros acá en Bolivia tenemos presentaciones que pueden encontrar ustedes como geles, lociones, barras o espumas que tienen ciertos activos como ácido salicílico, gluconolactona y diferentes activos que pueden generar una limpieza. Yo normalmente les recomiendo que se laven la cara con agua tibia mañana y noche, un cuarto de dedo de cualquiera de estas presentaciones y con eso tenemos una doble limpieza que nos va a ayudar a mantener las zonas justamente limpias de la piel. ¿Ok? Luego, continuamos con las medidas de cuidado general. ¿Se debe utilizar un bloqueador o un fotoprotector? Definitivamente. 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Recuerden que los fotoprotectores van a evitar en el futuro que se les formen estas manchas, va a evitar el fotoenvejecimiento y pues prácticamente es una de las medidas más importantes que no solamente recomendamos para el acné, sino para cualquier entidad que tenga que ver con la fotoprotección. Específicamente hay protectores que tienen texturas o bases ligeras que se pueden utilizar durante un tratamiento de acné, por supuesto. A mí me gusta utilizar el fotoprotector a partir de la tercera semana de tratamiento, ya que si bien estos no son grasosos, pueden contener ciertos activos que pueden empeorar el cuadro durante los primeros días de tratamiento. No retire las lesiones, ya que eso le deja manchas oscuras postinflamatorias o le deja cicatrices como huecos, que nosotros conocemos como cicatrices en picahielo, cicatrices en box scar. Entonces, bajo estas situaciones, no retire las lesiones. No realice tratamientos cosméticos. Si bien nosotros los dermatólogos utilizamos diferentes procedimientos dermocosméticos que pueden ayudar a mejorar esta condición, no van a ser la solución. Los spas o todas estas publicidades que ustedes pueden observar en diferentes lugares no son la solución. Lo mejor es acudir para realizar un tratamiento médico. Y pues bueno, continuamos porque entenderán que la consulta en dermatología es larga. Le recomendamos al paciente no utilizar remedios caseros, que esto puede empeorar, cremas, en este caso, o cosméticos, bajo ciertas situaciones. Realizar en el caso de las mujeres los controles ginecológicos anuales para poder detectar si no hay un problema como un síndrome de ovario poliquístico o Stilbe-Vental. Y pues bueno, hacer exámenes paraclínicos anuales, porque no se olviden que bajo estas dietas que nosotros tenemos de forma irregular,
podemos tener altos niveles de glucosa o podemos detectar algunos otros problemas que nos ayuden a determinar que el paciente no está teniendo una buena calidad de vida y esto también está afectando en su piel, ¿no? Como primera línea, ya nos vamos al tema de, bueno, básicamente los medicamentos, ¿no? En la primera línea, una vez que clasificamos el acné, ahí tienen un ejemplo de un acné leve inflamatorio. Le damos todas las medidas de cuidado general que habíamos mencionado antes. Le recomendamos que se compre un dermolimpiador. Los favoritos son los geles o las espumas que escoge la población. Un exfoliante 3 veces a la semana con ácido salicílico y se puede hacer un procedimiento dermocosmético. Ahí sí podemos hacer una quimioexfoliación como un peeling, podemos hacer unas microfunciones para hacer una limpieza o utilizar algunos sistemas que están de moda como el hidrafacial o el Geneo, que son equipos tecnológicos que utilizamos nosotros los dermatólogos para hacer limpiezas dermatológicas mientras el paciente está en tratamiento, siempre y cuando haya un acné de tipo leve no inflamatorio. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un acné leve inflamatorio, que es el que más se presenta? Le recomendamos el uso de medidas generales, nuevamente, hacemos el ejercicio, los dermolimpiadores, los exfoliantes, y aquí es donde entra nuestra pericia, en este caso médica. Utilizamos antibióticos tópicos. Los más usados son el peróxido de benzoilo al 2.5 o al 5%, siempre recomendado de noche, o la clindamicina. Hay algunos productos que vienen combinados, como el peróxido con la clindamicina. Sin embargo, la combinación que más me gusta utilizar a mí personalmente y que me ha dado mejores resultados es utilizar el peróxido de benzoilo al 2.5 con retinoides, que son derivados de la vitamina A que contribuyen a mejorar, los famosos retinoles tópicos. Entonces ahí nosotros tenemos una mezcla con adapaleno al 0.1 que lo vamos a poder conseguir. Por las noches, 30 minutos antes de dormir, específicamente en la zona de los granitos, estamos hablando de pocas cantidades y durante 30 a 60 días vamos nosotros evaluando. Si hay lesiones ya un poquito más enfáticas como pápulas o pústulas, utilizamos antibióticos orales. El rey de todos es utilizar las tetraciclinas. No se olviden que las tetraciclinas inhiben, en este caso, la producción de la unidad ribosomal 30S a nivel bacteriano. Prácticamente los antibióticos que se utilizan más acá son la doxiciclina, la aminociclina y en otros países la limiciclina. Sin embargo, se puede utilizar algunos otros antibióticos como la citromicina, por ejemplo, que es un macrólino, o en algunos casos especiales como embarazo, se puede utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico, ya que las tetraciclinas no son categorizadas para utilizarlas durante el periodo de embarazo o durante el periodo de lactancia. Acnés moderados, tenemos en este caso medidas de cuidado general. Si hay una mujer con valoración ginecológica, se recomiendan dermolimpiadores. Se pueden utilizar ciclos cortos de estas lesiones inflamatorias. A mí me gusta utilizar ibuprofeno con algún inhibidor de un omeprazol o un pantoprazol. Se puede utilizar antibióticos orales, como bien les decía, como la limeciclina o la doxiciclina o la aminociclina, que tiene muy buenos resultados, y se puede combinar en las noches con antibióticos tópicos con el peróxido mezclado con el adapaleno al 0.1, que es una de mis combinaciones más preferidas. En los acnés severos u hormonales podemos utilizar ciclos cortos de antiinflamatorios como ibuprofeno, 15 días, 3 veces al día, obviamente con un pantoprazol o un omeprazol. Esteroides se pueden utilizar, es un truco que yo hago utilizando ciclos cortos de prednisona durante 5 a 7 días y evalúo a los pacientes. Retinoides de tipo oral como la isotretinoína, que es un medicamento excepcional y se utiliza durante varios meses dependiendo la afectación o la topografía. Se puede utilizar anticonceptivos en acnés hormonales. Hipoglucemiantes como la metformina, y en algunos casos se asocian a ahorradores de potasio como la espironolactona, que es un diurético que es una muy buena opción
cuando no se puede utilizar anticonceptivos. Y evidentemente los controles aquí tienen que ser cada 2 meses por la metabolización de los medicamentos, sobre todo la isotretinoína, que es un medicamento que se metaboliza a nivel hepático, entonces tenemos que estar monitorizando el uso de este medicamento con una valoración integral que debemos tener con endocrinología, medicina interna, dermatología y también ginecología obstetricia, y en algunos casos también ingresa pediatría cuando vemos acnés infantiles. ¿Ok? Pues bueno, espero que esta charla les haya servido. Es una charla que hemos tratado de hacerla de forma didáctica y quiero llegar a las siguientes conclusiones tomando en cuenta mis 40 o 45 minutos de exposición para, bueno, si es que alguien tiene una pregunta, la vamos a responder con mucho gusto. El acné, llévense a su casa, es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea que no tiene cura, que tiene una base de tipo herencial, autosómica dominante, de base poligénica. Por eso no se puede curar el acné. Usted identifique la causa, vea cuáles son los factores predisponentes. Ahí tiene la dieta, el estrés, el uso de productos que no son adecuados y trate los factores con las medidas de cuidado general que le he mencionado. Entonces, el éxito del tratamiento, como conclusión final, se basa en las medidas generales más el tratamiento prescrito a través de una receta médica que nosotros podemos otorgar y nosotros le vamos dando el seguimiento al paciente. ¿Ok? Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su atención esta noche. Para todas las personas que quieran, en este caso, seguir nuestras redes sociales, ahí nosotros estamos en Facebook, Instagram, en TikTok, siempre subiendo información sobre distintos temas. Estamos hablando, estamos haciendo charlas, estamos haciendo Instagram Lives con otros médicos, estamos hablando de distintos temas en dermatología. Así que para mí realmente es un placer poder haber estado esta noche con ustedes hablando de un tema apasionante como es el acné y bueno, básicamente agradecerles por su asistencia. No sé si hay preguntas en este caso. Ok, mira, esta es una pregunta muy interesante. Yo siempre les digo a los pacientes que por favor utilicen su bloqueador. Las manchas, en este caso, se van a resolver, Romina, en 4 a 8 semanas, sin que le des tratamiento solamente utilizando un bloqueador. Pero si en este caso ves que las manchas están muy rebeldes, un ciclo corto de hidroquinona puede ser al 2% o al 4%, lo puedes encontrar así, 3 veces a la semana con un cotonete en las manchitas por unos 30 a 60 días. Entonces, puedes tener esas dos alternativas, o utilizar tu bloqueador para que desaparezcan las manchas sin retirarlas, o utilizar un poquito de despigmentantes como la hidroquinona durante 1 o 2 meses y con eso es más que suficiente. La isotretinoína es un medicamento que realmente es maravilloso, pero se indica básicamente en los acnés de tipo hormonales, es decir, las mujeres que están cursando ya con un síndrome de ovario poliquístico y ya están, en este caso, con tratamiento anticonceptivo o hipoglucemiantes, nosotros les indicamos ciclos de isotretinoína. Obviamente la isotretinoína, pues básicamente nosotros la calculamos según dosis kilogramo peso y nosotros otorgamos cuál es el dosaje que necesita el paciente. En otros casos, cuando hay acnés quísticos, cuando hay acnés nodulares, es de primera línea que el paciente debe utilizar isotretinoína. Otra condición importante comentarles, si un paciente utiliza antibióticos como la doxiciclina 3, 4 meses y no da resultado, entonces ahí sí podemos considerar utilizar isotretinoína, ya que no se olviden que los antibióticos no se puede utilizar por mucho tiempo porque va barriendo toda la microbiota, en este caso que nosotros tenemos, ¿no?
No los recomiendo mucho, o sea, no soy muy partidario, como les mencionaba en la charla, de utilizar productos caseros. Yo lo que te recomendaría es que si quieres mejorar el aspecto de los poros, utilices, por ejemplo, un jabón de limpieza en gel en la mañana y en la noche. Recordarán que, bueno, bajo algunas cuestiones no puedo darles los nombres por temas de ética, pero vayan a mis redes sociales, ahí tienen toda la información de los productos. Entonces, lávate tu cara mañana y noche con agua tibia, 10 a 20 segundos. Utiliza un exfoliante con ácido salicílico. Les voy a enseñar cómo exfoliar. Tomen el exfoliante en una pequeña cantidad y hagan masajes, en este caso, en las zonas de los poros, unas 3 veces a la semana, unos 30 segundos, y luego enjuagan con agua tibia. Después, puedes hacerte procedimientos dermocosméticos. En el caso de poros, te recomendaría que averigües el hidrafacial, que es un equipo buenísimo para chupar todos esos poritos, o el Geneo, que también es una radiofrecuencia que es excelente. Eso se puede hacer una vez al mes, una vez cada 3 meses. Entonces, la combinación de un buen skincare en conjunto con una buena limpieza facial que se haga en consultorio son el éxito de mejorar el aspecto de los poros. Bueno, yo lo que te recomendaría es que empieces con esta rutina de skincare en principio. Utilices tu dermolimpiador 2 veces al día, tu exfoliante con ácido salicílico. Ahí tienes 2 o 3 marcas que puedes conseguir. Y si los granitos son muy localizados, pues básicamente puedes intentar con alguna crema o algún gel que contenga antibiótico tópico. Te lo pones por las noches, 3 a 5 veces a la semana, 30 minutos antes de dormir, y esperas unos 30 días la evolución. Si en dado caso ves que la situación no mejora, sí es necesario que puedas acudir a una cita médica con dermatología para que se te pueda recetar un antibiótico. Pero básicamente el skincare más las medidas generales que les he recomendado son un buen principio para empezar a cuidar la piel e ir eliminando los granitos. Bueno, yo creo que en el tema de los forúnculos es un término totalmente diferente y ajeno al acné. Si te refieres a los forúnculos, tal vez te refieres a estos granitos que crecen sobre los pelos que se llaman foliculitis, por ejemplo. Las foliculitis son colonizaciones bacterianas que normalmente nosotros los tratamos con antibióticos como trimetoprim, sulfamethoxazol o acitromicina, por ejemplo. En el caso de las foliculitis en cabeza, ya tenemos que utilizar algún tipo de productos como shampoos que tengan activos como el alquitrán de hulla, o por ejemplo tengan piroctolamina o queloamida, y en algunos casos también se puede indicar la isotretinoína en dosis bajas. Si estás hablando de forunculosis, la forunculosis pues básicamente es producido por una bacteria, y este tipo de bacterias se tratan por lo general en primera línea con macrólidos como la citromicina, o en algunos casos cuando hay alergia se puede tratar con quinolonas como la ciprofloxacina. Y si estás hablando de forúnculos, pues básicamente no se olviden que hay una entidad que se llama anthrax, que es justamente el Bacillus anthracis, que genera unos forúnculos de tipo ulcerativos que, bueno, básicamente a mí no me ha tocado ver ningún caso hasta el momento en la vida, porque sé que se han reportado muchos casos en Estados Unidos, pero ustedes recordarán que el anthrax era una enfermedad bacteriana que era como un arma biológica, ¿no? Que se mandaba y todas estas cosas por una guerra de tipo biológica y bajo estas situaciones. Y dejaba lesiones necróticas, ulcerativas, muy, pero muy, muy, muy graves. Entonces, no sé si el término al que te refieres es foliculitis, forunculosis o, por ejemplo, un anthrax, ¿no? Ahí me queda un poco la duda. El aloe vera como tal, no, porque te genera muchas dermatitis de contacto, irritaciones y puede generar más secreción de sebo. Lo que sí te puedo recomendar es que hay farmacias magistrales de manipulación que a nosotros, los dermatólogos, nos elaboran cremas o geles en base al principio activo de aloe vera. En el caso de una piel con acné, es mejor utilizar un serum o utilizar un gel,
y se puede hacer preparar con un 20 o 30% de aloe vera y es espectacular para hidratar la piel. Pero yo te recomendaría un gel de aloe vera preparado, a diferencia de utilizar el aloe vera directamente sobre la piel, ¿no? Que te puede irritar mucho. Eh, bueno, las mascarillas Pilot son interesantes, sin embargo, comentarte, Nicole, que hay mascarillas que sí son dermatológicas, es decir, de marcas dermatológicas acá en Bolivia. Nosotros tenemos una empresa que se llama Cesderma y que sí ellos venden mascarillas especializadas para esta situación. Entonces, si me das a elegir entre una mascarilla Peel-Off que tú puedas comprar en una tienda cosmética versus una mascarilla dermatológica, mil veces la mascarilla dermatológica, que tú la vas a poder comprar, la vas a poder utilizar una vez a la semana y te va a brindar los beneficios que tú estás buscando, pero te recomendaría que tú también te hagas procedimientos si quieres mejorar un poquito los puntos blancos o puntos negros, que te hagas procedimientos como peelings, hidrafacial o geneo, que son en este caso máquinas que pueden mejorar el aspecto de la piel de un paciente que tiene estas condiciones. Características importantes. Fotoprotector, mayores de 18 años, 30 o 50 FPS. Fíjense en la parte de abajo que tenga un amplio espectro para cobertura de VA, VB, infrarrojo y luz visible, es decir, que ustedes pueden utilizarlo adentro y fuera de la casa. ¿Ok? Entonces, fotoprotectores, bases ligeras, vienen con color y sin color, como les decía, texturas sumamente suaves. Si me permiten uno, a mí me gusta mucho el de la marca Isdin, que es el Isdin Fusion Water, que viene con color y sin color, que para mí es el mejor fotoprotector para pieles grasosas o pieles mixtas que nosotros tenemos en Bolivia y que ustedes lo pueden comprar en farmacias. No, es más que todo uno de los tantos mitos que existe. Se los voy a plantear de esta forma. El agua caliente genera más sebo, por lo cual, si usted quiere tener un brote terrible, entonces lávese la cara todos los días con agua caliente. El agua fría en realidad no cierra los poros, lo que hace es resecar mucho la piel. Y nosotros ahorita que estamos en una condición donde estamos así, generando un cambio climático aquí en el occidente, La Paz, Oruro, el Alto, Potosí, pues básicamente resecamos nuestra piel. Y algo que me piden mucho los pacientes cuando les doy una rutina de skincare es pues básicamente que les agregue un hidratante dentro de su rutina. Así que pues básicamente no recomiendo ni el agua caliente ni el agua fría. La temperatura óptima para la piel de la cara cuando estamos cursando con este problema es el agua tibia, yema de los dedos y no utilizar ningún dispositivo como cepillos, trapitos, esponjas, mediecitas ni nada de estas cosas, ya que podemos pigmentar la piel. Uh -huh. Bueno, en el caso de la doxiciclina, no se olviden que son tres parámetros importantes que ustedes ya van a ir avanzando cuando estudien más a fondo la dermatología. Lo que nos dicen las guías es dermolimpiador mañana y noche. Doxiciclina, en este caso, como nos menciona nuestra querida estudiante, y por las noches tienes que utilizar un antibiótico con retinol o puede ser un antibiótico solo. Más o menos el periodo de respuesta a la experiencia clínica que yo tengo son entre 1, 2, 3 meses, más o menos. Si después de esos 3 meses no ves ninguna mejoría con la doxiciclina en este caso, se consideraría valorar usar isotretinoína. Pero la isotretinoína, pues según el kilogramo peso, mínimo se tendría que utilizar unos 4 meses hacia adelante. Es por eso que cuando nosotros otorgamos el tratamiento con isotretinoína, al paciente le explicamos que es un tratamiento sumamente largo y que no podemos darle un mes, 2 meses, tiene que ser un tratamiento largo y conservador.
Bueno, en el tema hormonal, netamente, tú tienes que hacer tu tratamiento anticonceptivo, eso que ni qué, o sea, ya sea que tomes anticonceptivos, metformina, que tomes espironolactona bajo indicación, nosotros, para mí es mucho mejor dejarles en el tema de acné hormonal la isotretinoína y a veces lo combino con el peróxido de benzoilo al 5%, me gusta mucho. ¿Por qué no utilizo retinoides? Porque como el paciente está tomando isotretinoína oral, combinar un retinoide tópico más, como el adapaleno, irrita mucho la piel del paciente. Entonces, lo que yo hago es utilizar la ISO, complementar el tratamiento que está dando la ginecóloga o el ginecólogo, y en las noches sí les recomiendo en algunos granitos poner, por ejemplo, el peróxido de benzoil. Ustedes lo consiguen como Benzac, que es justamente de la marca Galderma, que lo promociona Inti. Entonces puede ser una buena opción, pero nunca, nunca, nunca la crema sola. Siempre va combinada con un tratamiento oral cuando hablamos de un tema de un acné hormonal, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado nuevamente. Quiero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo por realizar este tipo de charlas, de videoconferencias que les ayudan mucho en el futuro a poder mejorar el tema de la dermatología acá en Bolivia. Nosotros estamos trabajando arduamente, como les digo. Tienen mis redes sociales para consultarme lo que ustedes quieran. Ustedes también van a ser futuros colegas. Me imagino que también de esta charla saldrá quizás algún dermatólogo. Entonces, pues nosotros siempre estamos a la vanguardia de poder orientarlos, de poder ayudarles, de poder educarlos y bajo cualquier situación, nosotros siempre vamos a estar con ustedes apoyándolos desde mi especialidad para lo que se les ofrezca. Muy buenas noches a todos. Que pasen un excelente día. Gracias.